¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el Evangelio? No te dejes llevar por el temor. En el libro de Hechos se nos anima a predicar el Evangelio, pase lo que pase. Como los antiguos profetas, proclamemos el mensaje de Dios a pesar de la oposición. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, versículo 12. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca. Así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo, «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo, «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Evangelismo es en realidad amor en acción. Poner nuestro amor, el amor del Señor, en acción por otros. Porque dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo. Por amor, el Señor Jesucristo vino, sufrió en la cruz, pagó nuestra deuda por nosotros. Es por amor que Él lo hizo. Y es por amor que nosotros los cristianos también tenemos que hacerlo. Amor y compasión. El Señor Jesucristo, donde quiera que iba, se decía que tenía compasión por la gente. Y eso es algo que nosotros tenemos que cultivar, porque a veces creemos, bueno, ya yo soy salvo, ya me salvé yo, sálvese quien pueda ahora. ¿Entiende? Y esa no es la forma en que el cristiano está llamado a hacer. Dice que estamos cargados de innumerables actividades en los templos y de cierto modo ponemos a un lado la razón más importante por lo que la iglesia existe, que es el de proclamar el Evangelio. Entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado en eso y dedicarnos a predicar el Evangelio. Otros dicen que oran, muchos les gusta orar,
pero no les gusta salir a predicar el Evangelio. Y a veces usamos eso como una excusa también. Cualquier cosa que nos excuse para hablarles a otros. ¿Por qué? Porque tenemos temor, porque no nos sentimos preparados. Dice Ray Comfort, el director de este programa, que es más fácil hablar a Dios de la gente que hablarle a la gente de Dios. Es verdad. Nos paramos o sea, vamos y oramos y siempre estamos pidiendo por esto, el Señor esto y lo otro, pero no vamos a la gente a llevarles el mensaje que los salvará. Esto a mí me chocó mucho, me fue muy fuerte cuando yo conocí de este programa, y fue una de las cosas que me motivó a mí a cambiar mi actitud. ¿Okay? Si usted no tiene interés porque otros se salven, entonces fácil deducir que es porque usted mismo no es salvo. Porque si fuéramos salvos, si somos salvos, tenemos que tener esa compasión por otros, tenemos que querer que otros también lleguen a conocer del Señor. Y Ray Comfort dice, lo dijo de una manera un poquito más suave, la misma cosa pero de una manera más suave. Si tú no estás preocupado por la salvación de tu vecino, entonces yo voy a estar preocupado por tu salvación. Porque algunos falsos conceptos de por qué no evangelizamos. Mucha gente, y entre ellos yo lo decía también, eso es responsabilidad del pastor. ¿Cuántos hemos pensado de esa manera, verdad? Eso es asunto del pastor, que vaya él a evangelizar a la gente. ¿Okay? No tengo tiempo. Tenemos tiempo para todo lo demás, para esto no. ¿Okay? Y se requiere de una rutina, tener una disciplina en nuestras vidas, de poder balancear nuestro horario de manera que hagamos el tiempo para esto. Y nos pasa todo, aún después de empezar en esto, llega el momento, por cualquier razón, por una enfermedad, por paramos, y entonces después es difícil volver a empezar otra vez. Yo les confieso, hace ya varios meses que yo no salgo, yo salía todos los sábados a hacerlo. ¿Okay? Claro, mi excusa, ¿no? Estoy muy ocupado haciendo otras cosas. Y eso pasa, lo que le pasó a Jake ahí en el video de eso, ¿eh? Se empezó a enseñarle a otra gente cómo predicar y ya él no salía a hacerlo. No tengo el don de evangelizar. Eso se cree, ¿verdad? Mucha gente cree que es un don. No es tal cosa, hermano. No existe el don de evangelizar. No existe el don del evangelismo. No nacemos con él, ni se nos es dado. Es algo para lo que debemos prepararnos y hacerlo por amor. Entonces, esa excusa no funciona. Bill Bright ya partió con el Señor. Él fue el fundador de Campus Crusade for Life, que era una organización que predicaba en las universidades y atrajo a mucha juventud con el Evangelio. Y él hizo una encuesta una vez, apareció en el libro El Avivamiento Venidero, que decía que en las congregaciones de los Estados Unidos solo el 2% de los cristianos comparten su fe con otros. El 2%. Una congregación de 100, solamente 2 personas hacen eso. Las otras 98 están muy cómodas, tranquilitas, no tienen el interés. ¿Okay? Solamente el 2%. Es penoso decirlo. Okay. Entonces, ¿a quién le fue dada la gran comisión? ¿Verdad? En el principio fue dada, el Señor se lo dio a sus discípulos, ¿verdad? Luego la iglesia primitiva siguió con eso. ¿Okay? Entonces, fue dada en realidad a toda la iglesia. La gran comisión que dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. No fue una sugerencia, hermano. No nos sugirieron. No, el pastor, el Señor no le sugirió a sus discípulos, bueno, cuando tengan un tiempo, quizás vayan, prediquen el evangelio, pero si no, quédense en casa descansando, viendo televisión, ¿verdad? No es una sugerencia, es algo que se dijo con urgencia, que fue un mandato, y ese mandato tenemos que recibirlo todo. Ahora, ¿a qué es a lo que en realidad nosotros tenemos temor, verdad? ¿A qué es lo que le tememos? Mucha gente se siente temeroso de que nos rechacen. Cuando uno es joven y uno está
atraído por otra jovencita, uno tiene el temor siempre de ir y decirle, porque dice, no, porque si no le caigo bien me va a rechazar. Es duro, ¿no? Sucede lo mismo con esto. A veces creemos que es una gran cosa, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el sufrimiento del Señor no fue algo bien fácil, ¿verdad? Y si un rechazo es lo máximo que vamos a recibir nosotros, estamos mejor, estamos muy bien. Entonces, la confrontación es otro motivo por el cual no lo hacemos, porque creemos que va a haber discusión. Yo estuve visitando un supermercado más al sur, donde yo iba todos los sábados, y siempre me topaba con este señor muy intelectual, siempre hablando de la evolución y todo, y no había quien lo sacara de ahí, no había quien lo sacara de ahí. Por fin decidió aceptar uno de los tratados. Yo hablé con él y todo, pero o sea, creemos que tenemos que entablar una discusión con la persona, pero no lo es. Se aprende aquí a circunnavegar, es la palabra que usan, circunnavegar el intelecto de la persona, que es donde está la raíz de la discusión, y podemos entonces presentarle el Evangelio. A ser insultados también. A mí me han insultado. En una ocasión le fui a entregar un tratado a un señor, yo no puedo decir más grande que yo, porque todo el mundo es más grande que yo. Yo soy un hombre de baja estatura. Y este señor se me enfrentó y me dijo, oye, ya estoy cansado de ustedes. Obviamente me confundió con los testigos de Jehová. ¿Okay? Pero yo hice uso de la palabra y con una mansa respuesta logré que el hombre me atendiera. O sea, son todos detallitos que debemos conocer para poder tratar con la gente. A Ray Comfort, una señora, una mujer, le entró a carterazos, le pegó carterazos. Y o sea que son cosas que nos pueden suceder. No estamos enseñando algo que no nos pueda suceder. Tenemos que evitarlo por todos los medios. Hay mucha gente que, inspirado de una manera muy potente por evangelizar, van a las calles y hacen cosas que en realidad no debían hacer. Podemos predicar en las calles siempre que estemos en lugares públicos. Estamos en una acera, a mí después les voy a enseñar, en una acera, y es un lugar público y la ley nos protege, pero hay personas que se van a un extremo ya y hasta buscan la manera de que los lleven presos. No tenemos que llegar a eso, podemos evitar eso, pero son cosas que pueden suceder. Yo estando en el flea market, por en otras partes de aquí de Estados Unidos conocen también la palabra flea market también, ¿verdad? El pulguero, como le decimos acá. Estaba en el pulguero, yo estaba en la acera, tenía un cartel bien grande y todas las personas que pasaban frente a mí, yo les entregaba un tratado y hablaba con ellos. Y llegó la policía. Yo hice uso de mis derechos, ¿no? Le dije, no, pero yo estoy en un lugar público. Bueno, pero si te pudieras ir para allá, pero es la misma acera. Bueno, terminé evangelizando a los policías, les di un tratado, a ellos también. O sea, pero son cosas que van a venir, son cosas que vamos a encontrar en el camino y por las cuales tenemos que estar preparados. No queremos provocarlas, pero si vienen, bueno, el Señor está con nosotros. Una de las cosas que quiero decirle, lo voy a decir ahora, aunque no sé si me tocaba decirlo en otro de los versos, pero tenemos que confiar en el Señor plenamente. No podemos confiar en nuestros conocimientos. ¿Okay? Es muy bueno tener conocimientos y conocer mucho de la Biblia, pero es mejor practicarla. ¿Okay? Entonces, los conocimientos a veces nos hacen sentirnos orgullosos. Y debemos confiar en el Señor orando en todo tiempo. Como nos enseña la Biblia, orar sin cesar. No es sin César, es sin cesar. ¿Ok? Orar todo el tiempo. Crear, hermanos, una comunión perfecta con el Señor Jesucristo. Eso ayuda al cristiano en todo. Nos ayuda a ser más santos. Nos ayuda a ser más fieles.
nos ayuda a crecer más espiritualmente y nos va a ayudar a poder proclamar el Evangelio. Y una de las cosas que yo siempre hago antes de salir a presentar el Evangelio a las personas es orar. Toda la noche orando y todo el día. Y yo en otras ocasiones he dicho, aun cuando manejamos, debemos orar. Claro, con los ojos abiertos, por favor. ¿Okay? Pero aun cuando manejamos, debemos orar. Eso nos enseña. Yo he tenido una lucha muy tremenda en despertarme y querer que mi primer pensamiento sea el Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque es que queremos eso, hermano. Si le damos pie a la carne, vamos a fracasar en todo momento. Va a ser nuestro cuerpo, va a ser nuestra mente, va a ser nuestras emociones lo que nos guíe. Y no queremos que sea eso, queremos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe en todo momento. Para eso tenemos que tener una comunión íntima con el Señor. Ahora, y por último, tener siempre la respuesta correcta. No siempre vamos a tener la respuesta correcta porque no lo sabemos todo. Y si nos creemos que lo sabemos todos, estamos equivocados. ¿Okay? Entonces, yo he tenido oportunidades, sobre todo con este señor que le hablé ahorita. Él me ha hecho preguntas y hay algunos temas en los que yo no estoy muy ducho y muy informado. Y yo le dije, mira, no tengo la respuesta para ti, pero la próxima semana cuando yo venga para aquí, yo te voy a traer la respuesta. Y no tenemos que llegar a ese punto tampoco. Si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ver algunos videos donde se presenta la manera en que le hablamos a la gente. ¿Okay? Si hacemos las cosas de esa manera, no vamos a dar pie a que la persona argumente. ¿Okay? Porque y esto es parte de una lección que no vamos a incluirla hoy, que se llama la conciencia. ¿Okay? Vamos a hablarle directamente a la conciencia del pecador. ¿Okay? Hablándole a la conciencia, la persona tiende a responder honestamente, no argumenta. ¿Okay? Entonces, ¿conocen ustedes alguna otra excusa por la cual no, o quieren compartir alguna excusa por la que no predican el Evangelio, que no es ninguna de estas? Dígame, hermano. La falta de preparación. Yo no lo dije. Ok, pues me faltó esa a mí, hermano. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan la carne. Ok, no temáis a la carne, no temáis a morir, no temáis a sufrir. ¿Okay? Temamos mejor a no ser fieles al Señor, a no cumplir con el Señor. Si a su vecino se le está quemando la casa, ¿okay? Usted no va simplemente a dejar que se queme la casa del vecino y no va a tratar de ayudarlo, ¿verdad? Usted, por supuesto, va a ir, le va a tocar a la puerta con firmeza, no, fulano, oye, ven a mi casa, que aquí estamos bien. No, usted le va a decir, te vas a quemar si no sales de la casa. ¿Okay? Es la misma urgencia que tenemos nosotros de hablarle a la gente. Se van a ir al infierno. ¿Okay? Se van a perder en el infierno eternamente. Y nosotros, que conocemos la verdad, no se la estamos diciendo. Son todos puntos importantes que a veces lo sabemos, pero los ponemos en una parte donde no son parte de nuestra constante conciencia. ¿Okay? Entonces, es necesario tener esa urgencia en nosotros de hablarle a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a las personas que nos encontramos en la calle. Y yo decía, ¿qué es lo peor que me pueden hacer? Que me peguen. Ya me han pegado otras veces y todavía estoy vivo. O sea, hermano, le tememos a cosas con las que lidiamos diariamente.
yo todo el tiempo me estoy dando golpes en la cabeza, así que yo estoy preparado para los golpes. Y tenemos que tener eso en mente, tenemos que sufrir por el Evangelio. ¿Cómo ignorar el temor? ¿Okay? Teniendo compasión por las almas que se pierden. Dice las estadísticas que, y me imagino que ahora con la pandemia es mayor, 155,000 personas mueren diariamente. 155,000 personas mueren diariamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para esos que mueren y no conocen de Jesucristo? No se vayan al infierno. Hay urgencia, hermanos. ¿Okay? Poniéndonos a nosotros en segundo lugar, o sea, otra vez, ignorando el que nos pueden abofetear o que nos pueden insultar o que nos pueden rechazar, y convirtiendo el temor en fortaleza. Ahora vamos a llegar ahí, pero dice una anécdota de una secretaria en una compañía que todos los días había un compañero de trabajo que llegaba y la saludaba, y ella era cristiana, es cristiana, y quería hablarle del Evangelio, pero no se decidía, tenía temor, tenía dudas, tenía problemas de comenzar la conversación. Y pasaron los meses, los años, y ella nunca le hablaba. Y un día ella nota que este empleado no vino a trabajar y comenzó a preguntar: ¿dónde está fulano? Oh, ¿no sabías? Fulano murió ayer en un accidente de tráfico. ¿Okay? Y ya pueden imaginar lo mal que se sintió esta persona. Mucho tiempo pensando en hacerlo, y el hombre murió y ella no pudo hablarle. O sea, hay urgencia, hay urgencia. No podemos dejar para mañana, dice el dicho, lo que podemos hacer hoy. No debemos dejar para mañana hablarle a otra persona, porque no sabemos cuándo esa persona va a pasar de esta vida. Entonces es importantísimo, importantísimo. Y por supuesto, hay personas que dicen: no, porque yo fui guiado por el Señor para hacer esto, o yo fui guiado por el Señor. Y yo le creo, si usted tiene una vida íntima con el Señor nos va a dirigir, no nos va a hablar quizás audiblemente, pero nos va a dirigir a hacer cosas. Y esa es una de la importancia de tener una relación con el Señor, porque nos va a traer la oportunidad de hablarle a otros. Si no nos da la oportunidad, no es excusa para no hacerlo. ¿Okay? Tenemos que salir con esa intención. Tenemos que salir preparados. Me puse esta camisa porque Ray Comfort sugiere que usemos camisas con bolsillo, para dentro de la camisa llevar tratados. Y en todas partes yo siempre trato de usar camisas con bolsillo para entregar tratados. Yo sé que hay muchas personas que dicen: no, porque ya yo estoy viejo, yo no puedo salir a la calle a predicar. Bueno, voy a esperar llegar ahí para decir esto, pero tenemos oportunidad de hacerlo en lugares diferentes. Vamos a la tienda, vamos al médico, vamos a todas partes, ¿okay? Que podemos hacerlo y no lo estamos haciendo. Y nosotros nunca sabemos. Mire, cuando yo comencé en el Evangelio, yo estuve muy claro de que el Evangelio no me va a librar a mí de problemas. Pero eso es lo que enseñan algunas personas, que ven a Jesucristo igual. Y yo estuve muy claro en eso. Pero lo que sí me enseñaron mal era cómo predicarle a las personas sobre Jesucristo. Y prácticamente, no verbalmente, pero me decían: no, que tienes que cogerlo por la camisa y decirle: ora y arrepiéntete. ¿Ok? Entonces, no, esa no es la forma de hacerlo. Había un cómico, cuando mi hijo era bien niño, había un cómico que a él le gustaba mucho, porque un cómico cristiano, que decía que un predicador callejero, que es lo que soy yo,
predicador callejero, se paraba en las esquinas y la gente pasaba y él le gritaba, ¡arrepiéntete! Y dice que mató a uno del corazón de la gritería que le formaba. No es eso, hermano. No es llegar a ese punto. Sí, arrepentirse es una de las palabras principales que tenemos que aprender en el evangelismo bíblico, ¿ok? Porque sin arrepentimiento no hay salvación, ¿ok? Pero no podemos llegar a los extremos, ¿ok? Y una vez que aprendamos a comunicarle a la gente el evangelio, nos va a ser más fácil, nos va a ser más cómodo hacerlo. Entonces, dice que convirtiendo el temor en nuestra fortaleza, ¿ok? Orando, hermano, ¿ok? Orando. Kurt Cameron, el otro coautor de este curso, él usa la analogía de dos ranas que caen en una olla de leche. Yo le voy a hacer la analogía, pero después le voy a hacer la que me gusta a mí más, que yo creo que es más latina, ¿ok? Más hispana. Él dice que dos ranas caen en una olla de leche y una de ellas se está ahogando, ¿no? Y no puede. Y la otra dice, no, yo no me voy a ahogar. Y empezó a patalear y empezó a mover. Y con el tiempo la leche se convirtió en mantequilla y pudo afirmar las patas y salirse. ¿Entiendes? O sea, debemos de luchar por las cosas que no podemos hacer. Debemos de esforzarnos hasta que se nos hagan fáciles. La otra es el burro que cae en un pozo. ¿Han oído esa? Un burro que cayó en un pozo, y en un pozo ciego le llaman, un pozo que ya no tenía agua, y él se estaba muriendo, ya pasaron los días y no tenía que comer y todo, y el dueño vino y dijo, bueno, voy a tener que enterrarlo porque no puedo sacarlo, no había forma de sacarlo, y empezó a echarle tierra. Cada vez que le echaba tierra, el burro se sacudía y la tierra caía al suelo, y a medida que fue subiendo la lomita de tierra, el burro fue subiendo hasta que el mismo burro pudo salir del pozo. O sea, tenemos que ser persistentes, hermanos. Tenemos que ser persistentes, no podemos darnos por vencidos. Tenemos que seguir. Y repito, y vuelvo a repetir, y quizás lo vuelvo a repetir más adelante, tenemos que orar constantemente por la dirección del Señor. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas porque somos débiles. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo decía, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, cuando somos perseguidos por el Señor, somos bendecidos. ¿Okay? La persecución por el Evangelio es una bendición, no es algo malo. ¿Okay? La iglesia entera, la iglesia primitiva fue perseguida por el Señor. Nosotros vivimos en un ambiente tan fácil, tan cómodo, que no podemos entender cómo una iglesia fue aniquilada, fue llevada al circo romano, y cómo los leones se los comían vivos. Una iglesia que sufría de esa manera, ¿verdad? Y entonces muchos se preguntarían, bueno, ¿y dónde estaba el Señor Jesucristo? Pero el mismo Señor Jesucristo nos enseñó eso. En Efesios 6, 18 y 20, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que orar. Entonces, en Efesios 6, 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? Todo el libro de Efesios 6 que nos habla de la armadura de Dios. Tenemos que conocer esas cosas, tenemos que estar conscientes de esas cosas, que nosotros no estamos luchando con la gente. No es la gente la que nos golpea, es el mismo enemigo. Había una hermana, yo no sé si la hermana habrá llegado, sí. Hablábamos de las obstáculos que el enemigo pone en nuestro camino. ¿Okay? Ayer hablábamos de eso. Y sí, ha sido tremendo, hermano. Estos 2 meses de preparación para esto han sido ataques constantes del enemigo. ¿Okay? Pero tenemos que seguir. Y en medio de la preparación mía de la presentación, se me rompió la computadora. ¿Okay? Y ayer me la entregaron.
Claro, yo estaba trabajando en otra computadora también, pero ayer fue que me la entregaron. Y son cosas que pasan, ¿eh? Y después, esta computadora que yo estaba usando para preparar las presentaciones, cuando lo traje aquí, no me abrían los programas. Y uno dice, bueno, parece que el Señor me está diciendo que no lo haga. No, el Señor te está diciendo que luches. ¿Okay? Resultó ser que la otra computadora había encrypted, no sé cómo se dice encrypted, se me olvida el español, encriptado. Ok, bueno, parece, oye, y no lo podía abrir hasta que lo descubrí y pude, gracias al Señor. O sea, no podemos darnos por vencidos, hermano. Okay. La ausencia del temor, dice, el valor no es la ausencia del temor. O sea, el que somos valientes no quiere decir que no tenemos temor. Tarde o temprano tenemos temor de algo, ¿okay? Sino la conquista de tenemos que aprender a conquistar el temor. Un acto de valentía no es utilizado por gente valiente, sino por alguien que a pesar de sentir temor, lo realiza de todas formas. ¿Okay? Tenemos que luchar con eso. A mí me pasó muchas veces. Yo llegaba al principio, yo llegaba a los lugares donde iba a predicar y las piernas me temblaban y no había manera de que yo saliera, de que yo me entusiasmara a hablar. Pero tenía que lograrlo y orando, hermanos, orando, Señor, bueno, en tus manos estoy. Y así se puede lograr. Ahora, déjenme decirles, yo no sé si a mí será lo único que le pasa, pero cada vez, yo sé que no, cada vez que salgo, el temor viene a mí. El temor viene a mí. Y tengo que luchar con él para poder hablarles a la gente. Ahora, tenemos una promesa, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios, ese es el poder que tenemos nosotros. ¿Right? Y entonces tenemos el Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a él. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, podemos tener el Espíritu de Dios, pero tenemos que cultivarlo. ¿Okay? Tenemos que buscar del Señor diariamente. Tenemos que estudiar la palabra diariamente. Para mí la internet ha sido una bendición. Yo sé que se critica mucho la internet porque se pierde mucho tiempo en la internet. ¿Okay? Pero para mí ha sido una bendición, porque lo fácil que me es encontrar un versículo bíblico. Antes yo conocía el versículo, pero no conocía la cita. Entonces en Google usted va a poner y ahí le salió ya la cita. Tremendo. Aparte de eso, tenemos para escoger, ¿okay? Predicadores por todas partes, ¿okay? Y tenemos también esto para aprender a predicar el Evangelio. O sea, usemos la internet. Ahorita vamos a hablar de la ley. Usemos la internet con inteligencia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que a tiempo y fuera de tiempo predicáramos la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, de todas las formas. ¿Okay? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Verdad que estamos en los últimos tiempos, hermano? Y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dicen que tienen cauterizada la conciencia, tienen la conciencia muerta. Y la conciencia es lo que se conocía antes como el centro del bien y el mal. Y lo ilustraban con el diablito en un lado y un angelito en el otro. Que el angelito nos decía, hazlo bien, haz la cosa correcta. Y dice, no te preocupes, haz lo que tú quieras. ¿Verdad? Esa es la conciencia. Todo ser humano, la Biblia nos enseña que todo ser humano nace con una conciencia. La otra advertencia es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre. ¿Ok? El que es obediente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra. ¿Ok? Tenemos que obedecer al Señor. Y el Señor nos ha dicho, id y predicar el Evangelio. Tenemos que ser obedientes en eso. Tenemos que hacerlo. Y no podemos seguir buscando excusas. Ahora, donde iba a ir ahorita. Dice que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad al mundo es enemistad contra Dios? ¿Ok? Entonces, nuestra oración debe ser esa. ¿Ok? Señor, envía obreros a la mies. La mies es mucha. Envía obreros a la mies. Porque es verdad, hermano. Estamos todo el tiempo orando, pidiendo cosas materiales, pidiendo beneficios. ¿Ok? Cuando la tarea de nosotros es predicar el Evangelio y orar, primero para que el Señor nos use a nosotros y segundo para que nos lleve a lugares donde podamos compartir el Evangelio con otros. Tenemos que hacer eso. Yo no quiero ser muy radical en esto, pero a mí me parece que, aparte de que tenemos que pedir dentro de la voluntad del Señor, yo creo que tenemos que pedir más en servirle, en ser útiles al Señor, que en librarnos de un mal o de una enfermedad o de cualquier otra cosa. Porque yo conozco casos de personas que fueron a la iglesia. Yo esto lo leí en un libro de un predicador aquí precisamente en Miami. Una persona tenía cáncer y fue a la iglesia porque estaban orando por los enfermos, oraron por esa persona, la persona se sanó, se apartó y murió sin Cristo. Entonces, ¿de qué nos vale estar sanos? ¿Verdad? Tenemos que buscar la manera de orar para que el Señor nos use a nosotros en llevar el Evangelio a los que se pierden.